para compartirles la palabra del Señor. Y estuve pensando, orando lo que el Señor quería que él predicara. Y una mañana, más bien madrugada, me desperté y estaba meditando y un poquito inquieto. Creo que había tomado demasiado café. Y entonces, le pedí al Señor, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo predique con los jóvenes? Y en esa mañana, traté aún de volver a dormirme y me volví a despertar, no pude dormirme. Yo seguía pensando, ¿verdad? Y Señor, pues aquí estoy. Y dije, pues párate, pues. Y entonces me paré y fui ahí al escritorio, ¿verdad? A la mesa y empecé a pensar, a orar, leyendo el pasaje y el Señor me dio este pasaje o este mensaje que les voy a compartir. Y yo creo que es de Dios, jóvenes. Yo creo que Dios quiere bendecirles en esta tarde y gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, veamos lo que dice la Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, y quiero que observen que se refiere primero a los papás, porque habéis conocido al que es desde el principio. En el versículo 13 dice, os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Se da cuenta usted que les habla a los papás como alguien mayor que conoció al Señor? Y luego le habla a los jóvenes, dice versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y de ahí está el tema que en esta tarde estamos meditando, porque sois fuertes. En el versículo 13 dice, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. La idea del joven que da en este pasaje es vence al maligno. Vence al maligno. Estaba pensando y meditando y voy a realizar un estudio, cuánto la Biblia nos habla acerca de vencer al maligno. Y quiero decirte, joven, señorita, vencer al maligno no es fácil. No importa cuánta Biblia tú aprendas. Yo tenía un jovencito, un niño en la iglesia, que él se aprendió todo el libro de Timoteo, primera y segunda, de memoria, y lo podía citar. Y yo me quedaba impresionado que tanto conocía de la Biblia. Pero lo que te puedo decir hoy día es que el maligno le ha dado una arrastrada. ¿Te acuerdas de Pedro? Que Cristo le dijo, 3 veces he rogado al Señor para que Satanás no te zarandee como a trigo. Pero la idea de Dios es que tú como joven venzas al maligno. Versículo 14, Juan dice no solamente a padres, a jóvenes, dice a más pequeños aún pudiéramos decir, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora sí sirve bastante que tú conozcas la Biblia. Eso es primordial. En el versículo 13 dice, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y termina diciendo en el 13, os he escrito a vosotros hijitos
porque habéis conocido al Padre. En el versículo 3 se da 3 categorías de clase de creyentes: padres, jóvenes, hijitos. Quiere decir que en la vida cristiana hay un desarrollo espiritual muy importante. Y todos empezamos por ser hijitos. Ahí es donde empieza. Y luego empezamos a crecer en nuestra vida espiritual y resulta que ya empezamos a aprender los libros de la Biblia y ya podemos decir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya sabemos diferenciar lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ya empezamos a asistir a la iglesia y ya empezamos a orar, porque un día, como los discípulos, dijimos, enséñanos a orar. Y ahora ya somos jóvenes y empezamos a ser fuertes. Primero éramos niños, luego jóvenes. Y como jóvenes en la palabra, como jóvenes aprendiendo de la Biblia, aprendiendo de la Escritura, impresionamos en el grupo de jóvenes porque de volada, ¿verdad? Agarramos el texto en la persecución y estamos en el capítulo con el pastor donde está leyendo, y eso es impresionante, jóvenes, les felicito. Y veo a aquellos que de volada agarran el esgrima y encuentran la cita y apenas están empezando a decir la cita y ya está ahí, y qué bueno es eso. Entre más conozcas la palabra del Señor, mejor será para tu vida cristiana. Os he escrito a vosotros, padres, jóvenes, hijitos. Ya cuando habla de los padres, ya está hablando de alguien mayor, de alguien maduro. No habla de un niño pequeño, ¿verdad, hijitos? No habla de un joven, habla de un hombre mayor, padres, maduro, anciano. Podríamos decir conocedor de la Biblia, habiendo vivido la vida cristiana. Pero te voy a decir algo. Entre más pasan los años en la vida cristiana, no se pone más fácil. Es más difícil. Hay ataque del maligno en manera mayor. Te animo, joven, señorita, trata de madurar en tu vida espiritual a lo más que el Señor te permita. Tú piensas que ahora tienes problemas, cuando seas mayor vas a tener un poco más de problemas. Va a ser un poquito más difícil, pero vale la pena tratar de servir al Señor. Vale la pena tratar de seguir adelante, no te des por vencido. Mantente en la carrera, camina con el Señor. Pero en esta tarde yo quiero compartirte el pasaje de aquí que estamos leyendo con la idea de vencer al maligno. Versículo 13 le dice a los jóvenes: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Versículo 14: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y yo estaba pensando, ¿qué tan fuerte es cada joven aquí presente? ¿Cómo pudiéramos medir la fuerza que tú tienes en tu vida espiritual? ¿Cuál sería la báscula, la pesa, la medida de la fuerza espiritual que tú tienes o puedes tener? ¿En dónde te encuentras? Ya en este pasaje y en el contexto del pasaje, ya nos dijo que hay 3 niveles de alguien pequeño, hijitos, de alguien mayor, jóvenes, y de alguien ya adulto, padres. Y nos dice que entonces tenemos que ir creciendo en nuestra vida espiritual, avanzando en nuestra vida espiritual. El maligno, hermanos, no juega. El maligno no duerme. El maligno es mañoso.
y sabe cómo atacar la juventud. Una de las cosas que me impresionó la primera vez que yo estuve aquí en Acuña, o una de las primeras veces que yo estuve aquí en Acuña, me impresionó la cantidad de jóvenes cristianos como lo que en esta tarde estoy viendo. Yo doy gracias a Dios por toda esta juventud. No en todas las ciudades, a este tamaño de ciudad, hay una cantidad de jóvenes cristianos como hay en esta ciudad. Y damos gracias al Señor por ello. Pero ¿sabes que al maligno no le importa? Una de las ciudades donde más suicidios juveniles hay es Acuña. Acuña es el lugar, la ciudad donde la gente se suicida. Hace unos días, hace pocos días, yo creo que una semana, si no mal recuerdo, estaba una persona amenazando con querer suicidarse ahí en uno de los puentes. Y pudiéramos estar atentos a las noticias y encontramos cantidad de jóvenes suicidándose por X o Y. El maligno no descansa. Y si el maligno tiene en la mira a alguien, es a ti. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia nos enseña, y a eso me refiero de hacer un estudio, y lo haré primero Dios. La Biblia nos enseña que debemos de resistir al diablo, acercarnos a Dios. Tú te acercas a Dios y el diablo huirá de ti. Pero otra vez, ¿cuál sería el termómetro para saber qué tan cerca estamos de Dios? Déjame enseñarte con la Biblia en el libro de los Corintios un buen termómetro que quiero usar en esta tarde. Y ese termómetro es con la idea de que tú y yo sepamos qué tan fuertes somos, qué tan cerca de Dios estamos. Nos va a ayudar. Tú vas a saber si estás realmente cerca al Señor, si eres realmente fuerte, porque qué bonitos separadores nos dieron, ¿verdad? Y habla acerca de ser fuertes. Dice jóvenes fuertes. Y yo pensé, pues ya no estoy tan joven, pero fuerte. Y luego me olí. Qué bueno es que seamos jóvenes fuertes. Pero ¿qué tan fuerte eres tú, joven? ¿Qué tan fuerte eres tú, señorita? ¿Qué tan maduro eres? ¿Qué tanto has crecido en tu vida espiritual? ¿Qué tanto puedes darle la batalla al enemigo? Porque dice el pasaje que os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Dice la Biblia, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué bueno es que tú y yo entendamos cómo vencer al maligno. Y te voy a dar nada más 3 ideas, 3 puntos en el termómetro, cómo vencer al maligno. Ve conmigo, por favor, al libro de Corintios, Primera de los Corintios, capítulo 2. Ahí empezaré. Primera de los Corintios, capítulo 2. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, y eso se hace a través de la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Estás ahí? Dice la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
El primer punto que quiero señalarte, joven, para vencer al maligno, es que tú y yo realmente hayamos conocido al Señor. Si realmente vamos a acercarnos a Cristo y vamos a estar cerca del Señor, es porque realmente lo hemos conocido. En este pasaje habla acerca del hombre natural. Todas las personas cabemos dentro del hombre natural o el hombre espiritual. Toda la gente que está en el mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, o es natural o es espiritual. Y aquí está hablando de que en la iglesia de Corinto, el apóstol les escribe a algunas personas porque eran naturales, pero el hombre natural, en otra traducción de la Biblia, usa la palabra el hombre animal, no natural. Dice, porque el hombre animal. Ahora tú y yo nos acordaremos en la escuela que nos decían que hay animales racionales y animales irracionales, ¿verdad? Ahora espero que tú sabes en cuál de los dos grupos estás. Pero ahora, el hombre animal, cuando dice la Biblia, o el hombre natural, está refiriéndose a una persona que no es salva. Está refiriéndose a una persona que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Está refiriéndose a una persona que no va al cielo después de la muerte. Está refiriéndose a una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, una persona natural es aquella persona que no tiene a Cristo en el corazón. Cuando tú y yo nacimos en este mundo, tú y yo nacimos como ser o hombre natural, hombre animal, racional, por si todavía estabas pensando cuál de los dos soy. Entonces tú y yo nacimos como hombre natural, como mujer natural. Es decir, nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Dios nos hizo con cuerpo, alma y espíritu. Y entonces el espíritu estaba muerto a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros como personas naciendo en este mundo de papá y de mamá, traíamos una naturaleza pecaminosa por causa de que mamá es pecadora, papá es pecador, por lo tanto yo también soy pecador. Y nacemos como persona natural. Ahora, pastor, ¿por qué es tan importante entender eso? Porque quieres vencer al maligno. Y si vas a vencer al maligno es porque tú ya entendiste, ya realizaste, ya captaste bien la idea de que hay un hombre natural y que tú, gracias al Señor, por la gracia de Dios, ya no eres natural. Mira, este es tremendo, pero muchas veces hay jovencitos que están en la iglesia desde pequeñitos y no han tenido una relación íntima, cercana con Cristo. En otras palabras, no son salvos. Cuando yo participo en la boda con alguien, se va a casar, yo les pregunto al novio, a la novia, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? De vez en cuando tus padres deberían de preguntarte a ti, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiano? El pastor debería de preguntarnos a todos, de vez en cuando, ¿ustedes son salvos? ¿Son hijos de Dios? Porque resulta que algunos creen que son salvos porque su abuelita era salva. Es que yo soy cristiano porque mi abuela era cristiana. Hermanos, no importa si la abuela de Timoteo era cristiana, eso no quiere decir que Timoteo era cristiano. No importa que la madre de Timoteo era cristiana, eso no quiere decir
que Timoteo era cristiano. Te lo explico de otra manera. Si un ratón se mete a la caja de galletas, ¿es galleta? Todavía es ratón. Amén. Y mira, a veces algunos jóvenes llegan a pensar, pues yo soy cristiano porque gané la esgrima. Una vez fuimos a jugar un partido de fútbol entre grupos juveniles y estábamos en la cancha, ¿verdad? Jugando fútbol. Y usted sabe, jugando fútbol se calientan los ánimos, ¿verdad? Y empiezan las patadas y esto y lo otro. Y empiezan a decir sus groserías cristianas, hijos de la perversa y de la rebelde, ¿verdad? Y cosas así. Y entonces estaba bien caliente la cosa. Y entonces otro muchacho le dijo a aquel muchacho con el cual estaba peleando, dijo, se me hace que tú ni cristiano eres. Y el otro le dijo, vamos echándonos una esgrima. Ahora, hermanos, ¿será que si tú ganas una esgrima ya por eso eres cristiano? Pues es que yo me bauticé cuando era chiquito. También los católicos se bautizan y no por eso son cristianos. Hasta los mormones se bautizan, hasta por los que ya se murieron se bautizan. Y eso no quiere decir que son cristianos. El nacimiento espiritual es relacionado al nacimiento físico. Así como papá y mamá nos engendraron, mamá nos tuvo en el vientre y a los 9 meses nacimos. Espiritualmente debe ser Dios quien nos engendra. Y una vez que Dios nos engendró, Dios obró en nuestro corazón. Nosotros le pedimos con fe al Señor Jesucristo perdón y salvación y vida eterna. Entonces seremos salvos. Pero tiene que ser algo de corazón. Porque dice la Biblia que no solamente de boca, sino de corazón. Y sabes que a veces nosotros estamos confundidos si somos salvos o no somos salvos. Mira, hermano, tú deberías de asegurar con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, que tú eres cristiano, que no eres hombre natural, que sabes que vas al cielo después de la muerte y que sabes que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tú debes de asegurar eso. Hace algunos años, como pastor, yo gané por Cristo a mi hija, a Noemí. Y fue salva a los 4 años porque dijo, papi, yo quiero saber cómo ser salva. Y le expliqué. Éramos pecadores, que merecemos ir al infierno, que Cristo le podía salvar y que si ella le pedía a Cristo de corazón salvación, Cristo le salvaría. Y ella oró. Ahí en el asiento del carro, en medio de los dos asientos, ahí paradita, ahí oró. En el estacionamiento de Walmart en Toluca. Pero aunque yo le había testificado y aunque yo sabía que ahí había orado, yo no podía decirle, sí, hija, tú sí eres salva, acuérdate allá en Walmart, en el asiento. No, eso debe de hacerlo Dios, no yo. Cuando tenía como 6 años, un día Dios puso en mi corazón predicar acerca del infierno. Y yo prediqué acerca del infierno, que el infierno es un lugar de tormentos donde el gusano no muere, donde será el lloro y el crujir de dientes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sin saber, hermanos, el Señor estaba tocando el corazón de Noemí. Cuando hice la invitación, él dijo, papi, yo quiero ser salva. Yo no quiero ir al infierno. Yo todavía no le dije, pues tú ya fuiste salva cuando tenías 4. No, le volví a explicar. Oró y le pidió a Cristo salvación. Si tú le preguntas a mi hija Noemí, ¿cuándo fuiste salva, Noemí? Ella te va a decir, allá en la iglesia Maranata en Cuernavaca, ahí mi papá me explicó, ahí paradita en una banca que estaba, ahí yo le pedí a Cristo salvación y vida eterna. ¿Quién obró en el corazón de ella? Dios. Y la salvación es algo que Dios obra en tu corazón y tú sabes por seguro
Yo voy al cielo por la gracia del Señor. Yo no merezco el cielo, lo que merecemos es el infierno. Pero gracias a Dios, hermanos, que al confiar en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y sabiendo que Dios lo reveló a nuestro corazón, y entendiendo que yo le pido a Él salvación y vida eterna con seriedad con mi boca y con mi corazón, entonces seré salvo y dejaré de ser un hombre natural. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando aquí con, si alguien me regala una servilleta, siempre se me olvida el pañuelo. Nunca cargo pañuelos y si alguien me regala una servilleta o papel de baño, hermanos, gracias, porque si no voy a empezar a moquear, ¿verdad? Pero sabes, hermano, gracias al Señor que tú y yo pudimos un día conocer a Cristo y pedirle a Cristo salvación y vida eterna. Gracias, hermano. Y gracias al Señor que un día tú y yo dejamos de ser hombre natural y ahora ya somos, podemos ser espiritual. Y gracias al Señor que el Señor obró en nuestro ser para vida eterna. Yo me acuerdo a los 18 años cuando yo le pedí a Cristo perdón y salvación. Hermanos, yo no quería ir a la iglesia, no me interesaba la iglesia. Yo había escuchado de niño que había un Dios que me amaba. Yo aprendí de memoria como a los 6, 7 años el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo puse ahí encima de mi cabecera, pero yo no era salvo. Gracias a Dios que estaba yendo a la iglesia, cantaba coritos ahí en la iglesia, recogía la ofrenda, pero yo no era salvo. A los 12, 13 años dejé de ir a la iglesia. Y después de dejar de ir a la iglesia, pues ya no me interesaba, empezaba a ir a los bailes y cosas y lo de los jóvenes, ¿verdad? Las fiestas y las pachangas y todo eso, hasta que un día mi hermano me invita a la iglesia y el Señor obra en mi corazón. La primera vez que estuve en la iglesia escuchando a los 18 años, yo sabía, yo no soy salvo, pero en esa noche yo no quise aceptar a Cristo. ¿Sabes que Dios no nos forza? Él nos habla, nos toca. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa noche, domingo, primer domingo que yo estuve ahí en esa iglesia, yo no acepté a Cristo. Llegué a la casa y mi hermano, el mayor que yo, me dijo, el pastor estaba tratando de forzarnos a aceptar a Cristo, ¿verdad? Y no era el pastor. Era el Espíritu Santo de Dios hablando a mi corazón. Y yo le dije, sí, pero qué bueno que no aceptamos a Cristo. Qué bueno que no levantamos la mano. La siguiente semana yo regresé pensando, yo no estoy seguro si voy al cielo. Y entonces el pastor volvió a invitar para que si quería levantar la mano y pedirle a Cristo salvación. En esa noche yo decidí, no voy a levantar la mano, agaché la cabeza. Cuando agaché la cabeza, el pastor insistió un poquito más. Y cuando él insistió, hermanos, yo no batallé, levanté la mano ahí agachado y dijo, joven, si estás en serio que quieres aceptar a Cristo, deja tu lugar y pasa aquí al frente. Yo dije, sí, estoy en serio, me puse de pie, pasé al frente y ahí me senté y ahí en la banca enfrente el hermano José me explicó que yo era un pecador, que merecía ir al infierno, que Cristo me podía salvar y que si yo le pedía a Cristo que me salvara, Él me salvaba. Y en esa noche, domingo 27 de junio del 86, yo le pedí a Cristo perdón y salvación y gracias al Señor por la gracia de Dios dejé de ser un hombre natural. Yo no sabía, pero estaba venciendo al maligno. ¿Sabes que los jóvenes podemos vencer al maligno cuando tenemos a Cristo en el corazón? La pregunta es, ¿eres joven fuerte? ¿Has vencido al maligno? ¿Tienes a Cristo en el corazón? ¿Dejaste de ser un hombre natural? El que deja de ser un hombre natural vence al maligno. El maligno quiere llevarse a todo el mundo al infierno. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, tú y yo somos vencedores. Hemos vencido al maligno dejando de ser un hombre natural.
Ahora, si tú dices, pastor, yo ya no soy natural, yo ya soy salvo, yo no creo que soy galleta porque me metí a la caja. Porque algunos piensan que viniendo a la iglesia, pues ya, si voy a la iglesia, pues voy a ser cristiano. No, pues ¿cómo que no soy cristiano si yo toco en la orquesta? ¿Te acuerdas que la Biblia dice en aquel día, muchos me dirán, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Que no seas tú, joven. Vence al maligno, dejando de ser un hombre natural. Si tú dejas de ser un hombre natural, ahora tienes la posibilidad de ser un hombre espiritual. Pero resulta que cuando el maligno ya perdió contigo y ya no eres natural, es cierto, tú lo has vencido por la gracia del Señor, y con la gracia del Señor ahora tú vas al cielo y lo has vencido. Eres joven, eres fuerte, y qué bueno es ver jóvenes salvos. Qué bueno es ver un grupo de jóvenes como esto que saben que van al cielo después de la muerte. Qué bueno es ver un grupo de jóvenes. Qué bueno es que los jóvenes en su juventud sepan que son salvos. A mí me da gozo cuando alguien adulto es salvo. Acabamos de ganar por Cristo una señora, se llama Manuelita. 90 años. Gracias al Señor porque fue salva. Amén. Yo pensé, tengo viejitos en mi iglesia y yo quiero tener jóvenes, por eso me emociono viendo todos ustedes aquí. Pero ahí en la iglesia tengo mis viejitos y gané esta viejita, y yo pensé, bueno, la ganó mi hija realmente, yo no he ido a discipularla, pero la ganó mi hija, y mi hija dijo, papi, te tengo un candidato para tu iglesia, gané una viejita de 90 años. Dije, amén, pues voy a visitarla para discipularla, ¿verdad? Pero mira, qué bueno que ella fue salva. Pero 90 años vivió sin Cristo. Qué triste. Qué bendición es que tú a la edad de joven, señorita, joven, jovencito, gracias a Dios que a esta edad tú aceptaste a Cristo en el corazón. Tú sabes que vas al cielo. Ahora has vencido al maligno. La verdad es que yo creo que el maligno todavía se agüitó que le ganamos a Manuelita, pero dijo, no, pues es Manuelita. Entonces ya está más para allá que para acá. Pero sabes que cuando tú fuiste salvo como joven, ahora el maligno dice, sí. ¿Y tú crees que te voy a dejar en paz? ¿Y tú crees que voy a darte chance que tú vivas y camines para Dios? Gracias, hermano. ¿Y crees que voy a dejar que tú le sirvas a Dios? Claro que no. Voy a hacer de ti garras todavía. Yo te acabo de decir de alguien que conoce de la Biblia. Graduó de instituto. El diablo no descanse. Fíjate ahí en Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 1. Ya que no eres un hombre natural, ahora puedes ser un hombre espiritual, pero el problema es que el diablo dice, no voy a dejar que seas espiritual, yo quiero, dice el diablo, que tú seas carnal. Mira versículo 1 de Primera de Corintios capítulo 3, ¿lo tienes? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Te acuerdas que allá en el libro de Juan decía que los jóvenes son fuertes y habéis vencido al maligno, pero también hablaba de hijitos pequeños, y luego los jóvenes, y luego los maduros, los papás, a vosotros padres? Y aquí estamos hablando, hermanos, de que la persona natural, gracias a Dios, ya es salvo, venció al maligno, pero ahora el maligno dice, no voy a dejar que tú seas espiritual, voy a hacer de ti que seas carnal. Vosotros, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué cosa?
carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa hay entre ellos, hermanos? Celos, ¿qué más? ¿Y qué más? Y les pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muchas veces tú como joven no haces la diferencia. Y si tú no haces la diferencia, probablemente es porque eres carnal. Y si eres carnal, tú no estás siendo fuerte. ¿Te acuerdas que estamos poniendo el termostato o el termómetro? Si tú vas a ser un joven fuerte, número uno, dejaste de ser natural. Has vencido al maligno. Pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es que no seas carnal. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan carnal eres, joven? Si tu papá y tu mamá te tienen que traer a la iglesia, hay algo de carnalidad en ti. Si tu papá y tu mamá te tienen que decir, ponte a orar, hay algo de carnalidad en ti. Si a ti te interesan más las cosas de este mundo y las cosas de esta vida que las cosas del Señor, hay algo de carnalidad en ti. Ahora voy a serte honesto. Tú eres carne. Tú eres carne. Tú eres carnal. Tú pecas todavía. Yo sé eso. A mí no me vas a decir que tú eres muy santo. Yo nada más viéndote sé qué tan mañoso eres. Porque ya estoy algo viejo y entonces uno empieza a agarrar experiencia. Y uno empieza a ver a los jóvenes y uno dice, qué bueno que van a la iglesia, qué bueno que leen la Biblia, qué bueno que son salvos, qué bueno que oran, qué bueno que participan en la música, qué bueno que se involucran. Pero, ¿qué tan carnales son? A mí me da miedo que hoy día los jóvenes son muy ávidos en el teléfono. ¿Sabes que esa es la época de carnalidad a través de los medios de comunicación y del teléfono y del internet y de todo eso? Cuando yo era joven, yo no tenía todas esas facilidades de pecados que hoy día tú tienes. Y aún así, todavía era carnal. Y si a mi edad juvenil, yo no tenía esas facilidades de pecados y yo era pecador y era carnal, yo pienso que tú estás batallando bastante con la carnalidad. Y es algo que tú tienes que realizar y pensar. Tú tienes que realizar en tu mente y en tu corazón, Señor, ayúdeme a no ser carnal. ¿Cómo reaccionas cuando te habla tu papá o tu mamá? Ahí uno sabe qué tan carnal es el muchacho. ¿Cómo reaccionas cuando el pastor te llama la atención? ¿Cómo reaccionas cuando el joven, el director de jóvenes te corrige? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando hay actividades aún en doble sentido? ¿Cómo participas en cosas así? Tus compañeros. ¿Cómo saben tus compañeros si tú eres cristiano? Esta semana, y mira, yo no soy el más espiritual en este cuarto, creo yo. Me gustaría hacerlo, pero no creo que lo soy. Pero esta semana yo fui a la ferretería y entré a la ferretería y voy de cuando en cuando, 1, 2, 3 veces a la semana, 4, a lo mejor 5, no sé. Voy a la ferretería y son varios los que atienden. Y entré a la ferretería y hay un nuevo. Y yo sé que es nuevo porque yo he ido antes y no estaba y ahora él es nuevo ahí trabajando. Y este nuevo me atendió una vez y luego me atendió una segunda vez y para la tercera vez que me atendió me preguntó algo.
Me dijo, ¿usted es cristiano? Yo siempre ando ahí en la ferretería con tenis, pants, ¿verdad? Camiseta, sudado. O sea, no ando con corbata, no ando con la Biblia. Pero me llenó de gozo saber que alguien en la ferretería me preguntó que si yo era cristiano. Y yo le dije, sí, sí soy cristiano. Y me preguntó, ¿desde hace cuándo? Y le dije, pues más de 30 años. Y dijo, ¿de veras? Le dije, sí. Dijo, yo apenas tengo 3 meses yendo a la iglesia. He batallado mucho. Y me empezó a contar algunas cosas. Y yo le dije, no dejes el camino del Señor. Pero joven, ¿en tu escuela notan que tú eres cristiano? ¿Saben que eres hijo de Dios? ¿Distinguen entre tú y tus compañeros? Deben distinguir. Y si no distinguen es porque andas en mucha carnalidad. Y así no vas a vencer al maligno. Así no vas a ganar la batalla. Vosotros jóvenes sois fuertes y habéis vencido al maligno. ¿Cómo lo vas a vencer? Dejando de ser un hombre natural, dejando de ser un hombre carnal. Mira, la carnalidad nos llama todos los días. Todos los días, a toda hora, la carnalidad, el pecado está a la puerta. Todos los días nos anima a pecar. Mira, tú eres pecador desde chiquito. Nadie te tuvo que enseñar a pecar. Nadie te puso una pistola para que pecaras. Nadie te ha forzado para pecar. Tú eres pecador por naturaleza. Eres un pecador nato. Necesitas decirle al Señor, Señor, ayúdeme a no pecar contra usted. La manera es dejando a un lado la carnalidad. Tú y yo debiéramos de distinguir lo que es carnal y lo que es espiritual. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas que eran carnales. Había entre ellos problemas, contiendas, disensiones, herejías, pecados, fornicación. Había homicidios, borracheras. Hermanos, cantidad de pecados que había. Y muchas veces tú y yo participamos de ellos. Ahora, a propósito, no te compares con los demás y no digas, pues yo no soy como aquel. No, pues mis pecados no son tan grandes como los de... Tus pecados son iguales de sucios delante de Dios que los del otro que está al lado. No, pues yo no soy. ¿No será que eres un fariseo nada más? Yo no soy como este. Hermanos, Dios te ayude, Dios nos ayude a no ser carnales. Vence al maligno. Si eres fuerte, vas a dejar de ser un hombre natural. Si eres fuerte, vas a dejar de ser un hombre carnal. Vas a luchar contra la carne. Vas a pelear contra la carne. Vas a aprender lo que está incorrecto delante de Dios y vas a tratar de vivir a favor de lo que Dios quiere. La última cosa, el tercer nivel en el termostato o en el termómetro. ¿Cuál es el tercer nivel? Ahí mismo en Corintios, hermanos. Velo conmigo rapidito. Capítulo 3. Versículo 6. Primero dijo el apóstol Pablo que había hombres naturales. ¿Cómo vencemos al enemigo siendo salvos y ya no siendo naturales? Hay hombres carnales. ¿Cómo vencemos al enemigo siendo espirituales? ¿Quién es realmente un hombre espiritual? ¿Cómo venzo al enemigo si realmente soy espiritual? Mira el versículo 6, por favor. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Voy a brincar a capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15 primero. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira en capítulo 3, versículo 6. Ahora, yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hermanos, la manera de vencer al maligno y ser fuertes, dejé de ser un hombre natural, me alejo de la carnalidad y trato de ser una persona espiritual. Un espiritual es aquel que sirve al Señor, es aquel que se ocupa en las cosas de Dios, es aquel que lee su Biblia, que ora, que medita en la palabra, que obedece lo que el Señor dice, que se mira en el espejo y ve cuál es. Y dice, Señor, eso es lo que yo soy, pero ayúdame, Señor, a cambiar. Seré diferente con tu ayuda. Y hermanos, es alguien que comparte el evangelio, que discipula, que enseña ahí en la clase con los niños, que trabaja en un club bíblico, que se involucra en la música de la iglesia, que su vida son las cosas de Dios. Mira, este mundo te está ofreciendo carrera. Y qué bueno que estás estudiando y eres un joven que aprende en la escuela y sacas buenas calificaciones y le echas ganas y quieres llegar a ser un abogado, un ingeniero, un arquitecto, lo que sea, está bien. Si Dios quiere que tú hagas eso, hazlo. Pero la prioridad deben ser las cosas espirituales. Tu prioridad en la vida no es ser millonario y rico y tener gran renombre por tu educación. No, la prioridad es usar lo que Dios ha puesto en tus manos para la honra y gloria del Señor. A mí me emociona ver jóvenes inteligentes, capaces. A mí me emociona ver jóvenes con educación. A mí me emociona ver gente hasta con dinero, siempre y cuando lo usen para el Señor. A mí me emociona ver a alguien ocupar sus habilidades y sus cualidades y sus aptitudes en la obra del Señor. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre bien capacitado, educado a los pies de Gamaliel. Hablaba griego, arameo, hebreo, latín. Él dijo, yo hablo mucho más lenguas que todos vosotros. Pero todo lo que él hacía y lo que tenía, lo usaba para la honra y gloria del Señor. Dios lo había escogido a él para que se parara ante reyes y diera el evangelio. Y ese era su trabajo, ese era su empuje, ese era su empeño, porque él quería ser espiritual. Apolo regó, yo sembré, no importa. La honra y la gloria es para el Señor. Hermano, ¿estás usando lo que tienes para servir a Dios? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Estoy de acuerdo con el pastor. Tú no eres la iglesia del mañana. Tú eres la iglesia del presente. Y podríamos hacer un estudio bíblico. ¿Te acuerdas de aquella muchacha Rode, si no mal recuerdo? Estaba en un culto de oración. Cuando hubiera un culto de oración, tú como joven deberías de estar presente para orar y derramar tu corazón en oración, como lo hacía Ana. Pero muy pocos jóvenes saben orar. Muy pocos jóvenes saben hablar con el Creador. ¿Qué no es para ti también el verso, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Quién no era Daniel el que se arrodillaba 3 veces al día y oraba? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Te acuerdas de aquellos jóvenes que sepultaron a Ananías y a Zafira?
activos en la iglesia. A lo mejor tu papá dice, tengo que trabajar, y es cierto, tiene que trabajar para darte de comer a ti, para pagar los gastos en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú como joven, a lo mejor tienes más tiempo para servirle al Señor. Estás ocupando los días de tu juventud. Va a llegar el día donde otro te ceñirá, ya no vas a poder, aunque quieras. Yo empecé yo fui salvo a los 18 años, empecé a predicar en una misión a mis 20 años, y luego a mis 21 yo no tenía problemas de irme a vivir a Nogales y servirle al Señor allá en Nogales. Solo. Qué fácil es mantenerse solo. Ya cuando tienes una esposa, ya cuesta un poquito más. Y ya cuando tienes hijos, cuesta un poquito más. Pero joven, tú tienes la oportunidad de servirle al Señor. Yo encuentro hoy un montón de jóvenes que no se quieren casar. No sé por qué no se quieren casar, miedosos, cobardes. Ay, pastor, pues ni me mantengo yo solo. Pero lo peor no es que no te quieres casar, es que no estás usando esos años de juventud y de soltería para realmente servirle al Señor. Es más, el pastor te trae entre ceja y ceja porque no eres un joven que se pone a servir al Señor con seriedad, con integridad, con ganas. Tú deberías de estar trayendo gente a la iglesia, ganando almas, discipulando. El pastor debería de pedirte hacer algo y tú estás listo para hacerlo y no batalla contigo y tú eres un empuje en la iglesia y le sirves al Señor. Pero ¿sabes por qué no lo haces? Porque no eres espiritual y muy probablemente eres carnal. Y espero que no eres natural, porque si no, qué triste sería. Vamos a orar con ojos cerrados, rostros inclinados. Vosotros jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si tú eres natural, tú puedes vencer al maligno en esta tarde. Habrá alguien de ustedes que dirá, pastor, yo no estoy segura que si me muero voy a ir al cielo. Yo no estoy segura que soy salva. Pastor, ore por mí. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Yo no he aceptado a Cristo en mi corazón y yo no he vencido al maligno. Pastor, ore por mí. Tengo dudas acerca de mi salvación. ¿Habrá alguien así? Levante su mano bien alto. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Pastor, no estoy segura que si muero voy a ir al cielo. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Bueno, hemos vencido al maligno, somos salvos. Pero ahora la pregunta es, ¿eres carnal o eres espiritual? ¿Cuántos de ustedes todavía, jóvenes, dirían en esta tarde, pastor, soy joven, creo que soy fuerte y quiero vencer al maligno? Que Dios me ayude a no ser carnal. Que Dios me ayude a ser espiritual. ¿Quién de ustedes dirá, pastor, Dios tocó mi corazón, ore por mí, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Levante su mano bien alto. Que el Señor les bendiga, Señor les bendiga, Señor les bendiga. Veo sus manos. ¿Quién más? Yo quiero ser un joven fuerte, maduro, espiritual. Dios me habló. ¿Habrá alguien más? Que el Señor les bendiga. Pastor. Vamos a orar ahí donde están en sus lugares, pero si tuviera oportunidad, con toda discreción, de pasar aquí al frente, doblar sus rodillas mientras hacemos la oración, es tiempo, pase aquí enfrente, tome lugar aquí, doble sus rodillas, pídale a Dios que le dé
lo que necesita para hacer lo que tiene que hacer como creyente. Qué bendición. Están pasando al frente. Está usted ahí. Deje su lugar y pase aquí al frente. Doble sus rodillas y vamos a orar. Es tiempo de hacer la diferencia, hermanos. Es tiempo de ponernos en las manos de Dios. Voy a estar orando. El piano está ahí tocando y es tiempo para pasar aquí al frente. Dice la palabra de Dios que los tiempos son violentos. Los tiempos son malos. Son tiempos peligrosos y es tiempo de estar del lado de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, por el grupo de jóvenes que se reunió en esta ocasión. Señor, sigue tocando corazones, sigue obrando en sus vidas. Ayúdales, Padre, a vencer, Señor, al maligno. Ayúdales, Padre, a tomar disposición, Padre, que tengan como Daniel, Señor, desde con tiempo, Padre, estar con la predispuesto, Señor, para no caer, Señor, en las trampas del mundo, para no contaminarse, Señor, para no desviarse, Padre, de lo que tú tienes para ellos. Señor, bendíceles sus vidas espirituales, bendice sus iglesias locales, Señor, y ayúdales a ser de bendición en el lugar en que tú les has puesto. Señor, sigue obrando en cada uno de los jóvenes y los adolescentes que están, Señor, en serio contigo. Sigue bendiciendo al pastor, al predicador, Padre, y a cada pastor que trajo sus jóvenes, Señor. Obra en sus ministerios de manera grande, Señor, pero tú conoces los corazones de los hermanos que han pasado aquí al frente y aquellos que no pasaron, Padre, pero levantaron su mano. Tú, Señor, les conoces, obra en sus vidas, Padre. Señor, haz la diferencia, Padre, en su generación, Señor, por medio de ellos. Úsales, Padre, de manera que solo tú puedes hacerlo. Bendícenos, pues, Padre, en este tiempo. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros. Síguenos guiando, Padre, el resto del programa. Rogamos todo, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos llegado al término del servicio, pero tenemos un par de juegos allá afuera para convivir de una manera diferente, ¿verdad? Y tenemos también preparado algo de refrigerio para cada uno de ustedes. Esperamos que no se vaya a ir nadie.